El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Ok, bendiciones. De nuevo, el Maestro José Briceño, transmitiendo verdades del reino, verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios. En esta ocasión, el pensamiento de Dios en relación a la inmoralidad sexual, que piensa Dios de estos tópicos que estamos tratando. Y vamos a continuar en esta tercera clase acerca de lo que es un código de ética ministerial. Eso lo estamos tratando. Estamos transmitiendo desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas. Y estamos tratando nuestro primer código de ética ministerial, donde todo ministro debe de tener sumo cuidado de estar lo más lejos que pueda de toda inmoralidad sexual. Nunca se le olvide esta verdad del reino, está plasmada en el texto sagrado, que la única área en la tentación que nosotros nunca estaremos capacitados, ni preparados, ni maduros para resistirla es la fornicación. Por eso Pablo te manda a huir de ella. Huye. Tú resistes al diablo y el diablo huye de ti, pero no resistas la fornicación porque no vas a poder con ella. No coquetees, no juguetees, no contemples, no te crees el inmune, el titán del asunto, porque no vas a poder con ella. Siempre lo he dicho y lo repito, para ser libre de las garras de la tentación en el área de la fornicación o de la inmoralidad sexual, no se necesitan las fuerzas de Sansón, sino la velocidad de José. Porque Sansón, con todas las fuerzas que tuvo, no pudo. José salió corriendo y fue ileso y fue libre de este caso. Mire, no hay nada nuevo acerca de los hombres poderosos acusados de acoso sexual y la mala conducta. En todas las áreas, en todos los gremios, en todas las instituciones. Esto es una verdad donde artistas, actores, actrices, magnates, empresarios, y para ustedes contar, han sido denunciados por acosos sexuales, porque hay problemas con este terreno. Pero en la comunidad cristiana también ha tenido sus notables fracasos, sus denuncias en relación a esto. Mire, se hizo un estudio y se hizo una encuesta en una institución cristiana para velar por el crecimiento de la iglesia, y se le hizo una encuesta a un sinnúmero de pastores, y de todos los que se entrevistaron, el 37% de los pastores, líderes, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, confesaron haber estado involucrados en una conducta sexual inapropiada con alguien en la iglesia. Es más, según algunas encuestas se ha demostrado que el 60% de nuestras mujeres, sexo femenino, nuestras mujeres en nuestras iglesias, tienen atracción sexuales por sus líderes. Esto es una pelota que pica y se extiende. Entonces,
Por ejemplo, hubo un ministro que me dijo, maestro, yo cuando froto o abrazo a una hermana, yo siento un placer sexual. Eso es lo que se denomina como froturismo, que es obtener placer sexual tocando, abrazando o frotándose de manera inapropiada con otras personas del sexo opuesto. También puede ser del mismo sexo, ¿por qué no? Y otros me han dicho, maestro, yo siento un placer sexual observando a otros cuando se desnudan, que me hacen el striptease, se van desnudando. Yo visito esos sitios, maestro, en forma muy oculta, pero lo hago. Y participo en esas actividades sexuales. Eso se llama voyeurismo, se llama eso. Ahí está cayendo mucha gente. La pornografía, como usted no tiene una idea. Como usted no tiene una idea. Pero vamos a hablar de una inmoralidad sexual que está haciendo estrago, desastre en nuestras congregaciones, en nuestras instituciones cristianas, y por causa de este tipo de pecado, en los líderes, muchos feligreses se van al abandono. Algo así como que si lo hizo Juan de los Palotes, que es mi pastor, que es apóstol, evangelista, pastor, profeta, maestro, ¿qué será de mí? Y ha entrado un abandono y una depravación en forma con premeditación y con alevosía dentro de la iglesia, en el feligrés, por causa de ver la conducta inapropiada de sus líderes en esta área. Hogares se han destruido, hijos, los hijos de los pastores, hijos e hijas de pastores, no se mantuvieron en la doctrina que ellos aprendieron, que sigue siendo una verdad, porque aunque yo esté enseñando esto y no lo viva, esto sigue siendo una verdad. O sea, yo nunca le doy valor o peso, o apruebo o caduco una verdad dependiendo de la conducta de quien lo esté diciendo. Porque aunque Juan de los Palotes hable acerca de la inmoralidad sexual, pero él es un inmoral, lo que está hablando es una verdad, sigue siendo una verdad, y aunque él no lo viva, a mí me sirve, es una verdad, está allí. No, él no tiene moral para enseñar eso, quizás no tendrá moral, pero lo que está enseñando es una verdad, y no deja de ser una verdad. En esta oportunidad, en relación a la inmoralidad sexual, voy a tocar lo que es el adulterio dentro del matrimonio. Mire, de las instituciones religiosas donde más ha habido y ha proliferado y se ha dado el divorcio es en la iglesia evangélica, producto de una infidelidad sexual. Producto en su mayoría. El que escribe, el sabio Salomón, que Dios le dio una sabiduría para Sofía, que es la palabra del griego sabiduría, que no tiene nada que ver con inteligencia. La inteligencia es el arte de obtener el conocimiento, y la sabiduría es el arte de transmitir el conocimiento en dichos, en hechos. Salomón dijo, cito, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenzas hallará,
y su ofrenda nunca será borrada. En relación a esto, al adulterio dentro del matrimonio, voy a tratar un tópico para dejar en claro lo nocivo, letal, perjudicial que es la infidelidad sexual dentro del matrimonio. Voy a tratar las consecuencias trágicas, atroz, destructivas, degradantes, explosivas, para ustedes contar que este tipo de inmoralidad sexual puede dejar dentro del matrimonio y que se extiende si somos líderes a la iglesia que pastoreamos. Mire, los principios sacros que se quebrantan, voy a tratar eso, voy a tratar los principios sacros que se quebrantan y que traen una serie de consecuencias en el mundo espiritual, porque no solamente en el mundo físico eso trae estrago, no solamente atenta en contra de mi matrimonio como institución instituida y constituida por Dios, sino se quebrantan principios en el reino eterno y que traen una serie de consecuencias en el mundo espiritual, que muchas veces no las vemos, pero ahí están. Esos principios que se quebrantan en el mundo espiritual, que solo Dios, los ángeles, el diablo, las tinieblas y sus esguaces y todo aquel que conoce el pensamiento del Eterno lo pueden percibir. Por ejemplo, en mi caso, que conozco el pensamiento de Dios en relación a esto, yo sé los daños que esto produce tanto física como espiritualmente. Mire, el adulterio es producto del acto de promiscuidad o infidelidad sexual en la cual cae el cónyuge o uno de los cónyuges en su relación matrimonial, quebrantando los principios establecidos por Dios como creador de dicha institución. En el adulterio no hay lugar para, en la relación sexual, en el matrimonio no hay lugar para terceras personas, solamente eres tú y tu pareja, más nadie. Si entra uno, en el momento del acto sexual entra uno, se considera triolismo, pero también eso es considerado un adulterio. Lo primero que hay que entender en relación al adulterio, que hay que entender esto porque muchos han caído en ese terreno porque es que no tienen conocimiento, señores, del grave error en la cual están cayendo de los principios del reino, que en contra de qué estás atentando, ni siquiera tienes una idea de lo que estás haciendo. Y por eso es que por falta de conocimiento un pueblo perece y se destruye, porque no se conoce las verdades en relación a esto. Esto casi no se habla en nuestros púlpitos. Esto casi no se trata. Entonces lo primero que hay que entender en relación al adulterio es que está considerado como un tipo de fornicación. Acuérdense de lo que le enseñé. Fornicación no es sexo fuera del matrimonio. Fornicación es todo acto sexual ilícito delante de Dios. Aun dentro del matrimonio se puede cometer la fornicación. De modo que toda inmoralidad sexual es un tipo de fornicación, incluyendo el adulterio. Entonces, repito, lo primero que hay que entender en relación al adulterio es que está considerado como un tipo de fornicación, por lo que indica que quien comete adulterio está cayendo en el terreno de la fornicación, por ende es un fornicario. Ya repito el término fornicación porque quiero que usted se le quede, que usted esto no se le olvide. El término fornicación es porneia, donde se deriva pornografía, que indica todo acto sexual ilícito delante de Dios, aun dentro del matrimonio. Según Mateo 15, 19, primera carta a Corintios 5, 1, primera carta a Corintios 7, 2.
En relación al adulterio como tal, se considera una violación y rompimiento de principios. Es el acto de transgredir lo original, lo que en un principio Dios constituyó como la unión de dos personas de sexo opuesto, y que por ende en dicha relación solo hay lugar para dos del sexo opuesto, solo para dos. Cuando un tercero invade esta relación, el tal se considera adúltero, porque se quebranta. Adulterar es quebrantar el principio. Cuando yo agarro la leche que sale de la ubre, de la vaca, de la teta de la vaca, y agarro esa leche y le echo agua, estoy adulterando principio. Cuando un tercero entra en una relación sexual, que solamente hay lugar para dos, está adulterando principio, por eso se considera adulterio. Cuando un tercero invade esta relación, el tal se considera adúltero y sus acciones se denominan adulterio. Es parte de la fornicación. Por lo tanto, toda persona que consciente y deliberadamente, con premeditación y alevosía, entre en estos actos de premeditación y alevosía, yo lo dije, planificando, y en exceso lo hace con alevosía en forma tan depravada, ya no le importa lo sagrado, para tener relaciones sexuales con terceros, entra en premeditación y alevosía, se considera un adúltero ante los ojos de Dios, cayendo en el terreno de la fornicación. El proverbista dice que el que comete adulterio, esto cuando yo lo leí y lo estudié, dije, wow. El proverbista dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento. El término entendimiento, este término entendimiento, en el original, en el hebreo, tal como se escribió, además de ser entendido, cuando tienes entendimiento, indica ser prudente, sabio, prestar atención, mirar más allá, comprender, ser capaz, actuar sabiamente, considerar, tomar en cuenta, notar, discernir, percibir, entre otros. O sea que el que comete adulterio es que carece de todas estas virtudes. No es prudente, tiene falta de sabiduría, no es un hombre que presta atención y medita, espérate, ¿qué voy a hacer? Él no mira más allá, no ve el futuro, no ve lo que puede destruir, lo que puede venir por causa de este pecado. No es comprensivo, no es capaz. Ya lo dije, no actúa sabiamente, no es considerado, no toma en cuenta las consecuencias que puedan venir, no discierne, no percibe, solo se te lanza al vacío, se lanza, y de ahí donde viene la gran destrucción. Entonces, el no desarrollar estas virtudes en relación al entendimiento y evitar cometer actos de adulterio, atentando en contra de tu hogar o de nuestro hogar, o tu relación matrimonial, tu comunión con Dios, tu intimidad, el propósito de Dios en la vida, entre otras cosas, viene como resultado de no tener sentido de conveniencia. Si ese por donde vamos. Estos son temas que no se tratan en nuestras congregaciones. Por eso hay tanto desastre. Mire, el sentido de conveniencia es aquello que me hace ver a la luz la verdad, lo que es propio, lo que es adecuado, lo que es aceptable, lo que es beneficioso, lo que es útil, lo que es favorable, lo que es provechoso, lo que es productivo, lo que es benigno. Y sobre todo eso, lo que es agradable a los ojos de Dios. Es el sentido de conveniencia. Pablo lo tuvo, claro, y lo escribió. Eso está en Romanos. Pablo presenta el sentido de conveniencia en contraste a lo que conviene.
Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Ya? Que no convienen. ¿Cuáles son? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidias, homicidios, contiendas, llenos de engaños, de malignidad. Son murmuradores, distractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. O sea, una persona que haga todo esto, que practique todos estos flagelos y camine en todos estos terrenos de tinieblas, porque todo lo que presenta para un terreno de tinieblas, todo esto es satánico, esto está en contra del pensamiento de Dios, pues no tiene sentido de conveniencia. Y Pablo lo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pablo presenta el sentido de conveniencia tan claro, donde él también dice que todo le es lícito, pero que no todo le conviene. Eso lo presenta Pablo. Señor, hay que tener un sentido de obstinación. Óigase esto. Hay que tener un sentido de obstinación, terquedad, intransigencia, testarudez, y ser empecinado o estar cegado ante las verdades del reino para no entender que el adulterio atenta en contra de todo el ser integral del hombre, incluyendo su hogar, la comunión y la intimidad con Dios, el propósito de Dios, su salud, sus finanzas. Yo conozco de gente que perdieron la vida por una relación ilícita, por estar en el terreno de la inmoralidad sexual, incluyendo el adulterio. Fueron contaminados de sida y murieron como animales. Conocí un pastor que él se ahorcó, se suicidó, él se quitó la vida ahorcándose con una corbata en el baño de su casa porque descubrió que fue contaminado de sida por un acto de inmoralidad sexual y no pudo enfrentar ese pecado, esa verdad trágica que vino sobre él por desobedecer, por quebrantar el principio del reino, y no pudo confrontar eso y lo consiguieron ahorcado. Mire, el proverbista dice que el que comete adulterio trae heridas a su vida. Esto está claro, esto está en el texto sagrado. Esto está en la Biblia, esto está en el manual de instrucciones. Dios nos dejó a nosotros un manual para que vivamos una vida de éxito, de victoria, de glamour, de excelencia, de estética, de belleza, de adoración, de oración, de alabanza. Que vivamos una vida siendo ascendido y promovido en su reino, que la ascensión tiene que ver con autoridad, con niveles, y la promover tiene que ver con la expansión, con el hasta donde Dios te va a llevar, creciendo de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Pero para eso Dios nos dejó un manual. Nosotros no tenemos necesidad de estar de fracaso en fracaso, de destrucción en destrucción, de llanto en llanto, de lamento en lamento. Es de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. ¿Van a haber problemas? Sí. ¿Van a haber dificultades? Sí, van a venir. Yo no te estoy presentando un evangelio de oferta. Van a venir. Porque entiendo que el hombre de Dios o la mujer de Dios no tiene límites, tiene obstáculos. Y van a venir obstáculos, van a venir tentaciones, van a venir pruebas, van a venir momentos difíciles en la vida, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Lo avanzaremos, pasaremos por todo eso. Llegaremos al otro lado, no se hundirá la barca, porque Jesús está con nosotros, estamos cumpliendo los principios del reino. Y estamos allí. Dios vela por nosotros. Pero señores, si estamos quebrantando principios, cayendo en el terreno de la inmoralidad sexual, cualquiera que sea, vamos a traer heridas como consecuencia, como causa y efecto. Se cumple lo que dice el proverbista, que el que comete adulterio trae heridas a su vida. Y dice, y sus actos traen consecuencias que en su mayoría nunca serán quitadas.
según el Proverbios, el capítulo 6, versos 32 al 33. Nunca, 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 nunca. Esto es una verdad del reino que le voy a presentar. Nunca podremos escapar de las consecuencias negativas que vienen por causa de la infidelidad sexual. Y esto está muy claro. El proverbista, inspirado por el Espíritu, escribió y asentó y lo dejó bien claro allí. Hay que ser obstinado, terco, para no entender esta verdad. El proverbista dice, cito, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones que te instruyen, estas reprensiones que te instruyen, esta enseñanza y el mandamiento es camino de vida, es luz, no te deja vivir en tinieblas, de tropiezo en tropiezo, donde no ves los obstáculos y vas tropezando, hasta que en un tropezar de eso caes y puedes hasta perder la vida. Entonces, por eso dice, porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz. Ahí te está fortaleciendo el texto con una virtud y una naturaleza del reino del eterno, que es luz. Dice, y ese mandamiento que es lámpara, y esa enseñanza que es luz, a su vez es camino de vida. Pero las reprensiones que te instruyen están dentro de ese mandamiento y de esa enseñanza. Dice, para que te guarden de la mala mujer. Dice, vuelvo a repetir, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones que te instruyen, ¿dónde está eso? En el mandamiento, en la enseñanza, que es como lámpara y como camino de luz. Y este mandamiento y estas enseñanzas, que es como lámpara y como camino de luz, ellas te guardan de la mala mujer, dice el texto, de la blandura de las lenguas de la mujer extraña. Dice, no codiciéis su hermosura en tu corazón. No medites en eso, no te dejes arrastrar por ello. Ni ella te prenda con sus ojos, con su mirada. Porque a causa de la mujer ramera, oído, el hombre es reducido a un bocado de pan. Uy, nos los comeremos como pan, dice las tinieblas, a causa de la mujer ramera, como instrumento de las tinieblas. Dice, y la mujer ramera caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo y a la mujer adúltera y a la ramera. No quedará impune ninguno que la tocare. Proverbios, el capítulo 6, versos 23 al 29. Todas las aventuras extramatrimoniales en su mayoría producen un dolor desorbitante, atroz, garrafal a quienes están comprometidos en la aventura, como a quienes son inocentes y están aislados del asunto. En el caso del cónyuge agraviado, de sus hijos que emanan de este matrimonio, y entre otros. O sea, yo he visto el dolor
desorbitante, atroz, garrafal que le ha producido la infidelidad sexual, la inmoralidad sexual en el caso del adulterio entre un hombre y una mujer, o sea que lo cometió el hombre, lo cometió la mujer en un matrimonio, cómo esto ha arrastrado y ha producido un dolor desorbitante, atroz, garrafal a quienes son ofendidos con esto, con este acto. En el caso del que no lo cometió, por causa del que lo cometió, vienen heridas atroz, garrafales, y no solamente ellos, aún sus hijos también son afectados. Y ellos no tienen nada, ellos no tienen culpa del asunto, pero son afectados. En una ocasión yo aconsejé a un ministro y le conversé y le dije, mira, si es que lo santo, lo sagrado, lo sacro, Dios, el Espíritu, Cristo, el reino eterno, a ti no te importa, porque eso no es lo que te detiene. El temor a Jehová, no tienes ya temor, ya tú no sientes respeto por lo sagrado, no sientes nada. Chico, por lo menos hazlo por tu hogar, por tu esposa, por tus hijos, hazlo por los niños que tienes en casa. No sigas en esos actos. Porque estos actos de infidelidad sexual arrastra con nuestro cónyuge, arrastra con nuestros hijos, produce un dolor desorbitante y esto, una pelota que pique se extiende, porque de ahí, entonces cuando hay hijos que no están fundamentados en la doctrina del reino, que no están fuertemente fundamentados y esto es lo que los lleva a ellos a deslizarse, algo así como que si papá lo hizo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Mira, las relaciones extramatrimoniales pueden dejar resultados atroz que no podrán ser borrados, como un embarazo indeseado. Se ha visto esto en ministros, pero como usted no tiene una idea, ministros que al final de la jornada, porque la cabulla revienta por lo más delgado, porque el adulterio es un terreno que se da como fruto de un terreno que haya sido de una semilla que fue sembrada en un terreno que venía siendo surcado y labrado. Nadie cae en adulterio de pronto. ¿Cómo fue eso, hermano Juan? De pronto, maestro, no, nadie cae de pronto. Y cuando se descubre el asunto, que la cabulla revienta por lo más delgado, entonces cuando viene el efecto dominó, se va descubriendo y destapándose en la vida de ese ser, de ese ministro que tenía oculto, amantes, hijos, y para usted de contar. Eso se ha dado. Conozco de un pastor que tuvo una relación sexual fuera de su matrimonio con una persona y le salió un hijo enfermo. Bien, el niño tiene ya va como para 15 años, pero está enfermo, postrado en una silla, problemas de la mente, un niño con deficiencia mental, postrado, tullido, enfermo. No se vale por sí cuadrúpedo, él no cuadrupléjico, no mueve las manos, no mueve los pies. Y este pastor un día en un hotel me abrazó y me dijo, maestro, 5 minutos de placer se han convertido en 15 años de calamidad. 5 minutos de placer se han convertido en 15 años de calamidad. Porque, maestro, es mi hijo y yo tengo que velar por él, pero esto no es nada fácil. Es un embarazo indeseado. No hay cosa linda y hermosa como saber y entender que los que tienes en tu casa son tus hijos, y que no tienes fuera de tu casa hijos. Caso también se ha dado donde conozco el caso de la esposa de un pastor que también tuvo sus relaciones sexuales por fuera, salió embarazada y después le quiso meter el hijo
a su esposo, y al final de la jornada las cosas se descubrieron. Eso trajo un escándalo muy grande en el hogar, en el ministerio, en la iglesia, y para usted de contar, porque eso es lo que hace las tinieblas. Satanás te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo, te deja pelando, te destruye, es indolente, es un desgraciado, es un maldito. Eso es un arrastrado, caído. Y él quiere llevarte a su condición. Entonces las relaciones extramatrimoniales pueden dejar resultados atroces que no podrán ser borrados, como un embarazo indeseado, trayendo a la existencia hijos bastardos, criados fuera del seno familiar, sin efectos, sin protección, sin educación, que a la larga pueden ser unos posibles delincuentes en la sociedad, producto del pecado. Como también estas relaciones, el adulterio, pueden producir enfermedades terminales que por ende cortarán la vida del ser envuelto en dichas prácticas. Conozco un ministro que murió de SIDA, entre muchos, he conocido varios, pero de tratar el caso con ellos, cantante, hombre venezolano con una voz impresionante, muere de SIDA. Un hombre que medía como unos 1,90, altísimo, cuadrado, corpulento, una voz, pero una cosa tenor. Se dice que cantó Cuán grande ser con la orquesta de Milán. Y ese hombre murió como un saco de hueso, postrado en una cama con tumores de diarrea, porque el SIDA se lo llevó producto de una infidelidad sexual. En el caso de él era el homosexualismo, pero él estaba casado. El homosexualismo. Conozco personas, conozco un ministro que fue contaminado de sífilis, aunque la enfermedad ya es tratada. Cuando él se fue a ver ya no había tiempo, ya estaba totalmente contaminado. La carne se le caía en pedazos, su miembro viril se destrozó por completo, se le cayó en pedazos. Sífilis, sus riñones, todo eso murió, pero como un animal. Y otros que fueron contaminados y trajeron la maldición a sus esposas, mujeres inocentes, pero que fueron contaminadas también. Entonces, si nosotros tomáramos conciencia, teniendo sentido de conveniencia, y meditamos el dolor que experimentamos después de la experiencia del pecado, y nos cuidamos de este tipo de pecado de inmoralidad sexual, el adulterio, como código de ética ministerial, ello deberíamos hacernos desear hacer todo lo que sea posible para mantenernos lejos de no caer en la terrible trampa de la fornicación en relación al adulterio. Además de esto, el acto de adulterio es considerado como una traición, acto que es aborrecido por Dios, el cual la persona que está envuelta en este pecado no será confiable para Dios en relación al reino eterno. Si tú eres capaz de traicionar a tu esposa, ¿qué crees tú que Dios pueda confiar en ti? ¿Cómo Dios te puede confiar los valores del reino? Según Gálatas 5, 16, 21. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No lo va a hacer nunca. Estarás en la iglesia como una mecedora moviéndote, pero no avanza. No habrá promoción, no habrá ascenso, no habrá promoción de parte de Dios. Nunca Dios te pondrá en niveles de autoridad. Jamás Dios te podrá promover, expandirte. No serás un vaso útil ante la presencia de Dios. ¿Por qué no pensar en esto? Porque yo siempre he dicho, pero ¿por qué no pensar en estas verdades del reino? Mire, en otro sentido,
fornicación en relación al adulterio, en su mayoría, es cometido en acto de premeditación y alevosía. Acto considerado ante Dios como prevaricación. Y jamás Dios puede confiar los recursos del reino a quien en forma descarada comete tal acción en contra de su prójimo. Yo lo voy a repetir de nuevo, porque el maestro del Señor no está jugando, está presentando verdades del reino. Presta atención a esto. En otro sentido, fornicación en relación al adulterio, en su mayoría es cometido en actos de premeditación y alevosía. Actos considerados ante Dios como prevaricación. Óigase el término prevaricación, que es cuando se comete el pecado con premeditación y alevosía, haces planes y proyectos para pecar. No es el pecado que fortuitamente caíste, tropezaste y te fuiste. No, hiciste planes y proyectos para pecar. Eso se llama prevaricación. Y jamás Dios puede confiar los recursos del reino a quienes en forma descarada cometen tal acción en contra de su prójimo, en contra de su cónyuge, como esposa y en contra de su prójimo como la esposa del amigo. Porque eso se ha visto, donde yo tuve relaciones sexuales con mi secretaria, que era la esposa de mi mejor amigo. Como yo tuve relaciones sexuales, cuando digo yo, no es que José Briceño, sino una forma de hablar. Tuve relaciones sexuales con la esposa del diácono o del anciano de la iglesia, eso se ha visto. Ya no me importó de quién es esposa. Al fin, ya yo no soy hombre que tengo valores. Aunque valgo para Dios, pero no tengo valores. Y no me interesan los valores de nadie. Simplemente me interesa el placer sexual. Y eso está mal. Eso es atroz, garrafal, degradante, sucio, perverso, tinieblas. En Éxodo, el capítulo 20, verso 17, y Deuteronomio, capítulo 5, verso 21, dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Éxodo, el capítulo 20, verso 14, Deuteronomio 5, 18, dice: no cometerás adulterio. Mire, la deslealtad. Este término me pateó, perdone usted el vulgo, me pateó. No la obscenidad, el vulgo. La deslealtad es aborrecida por Dios. Y el que comete adulterio en actos de premeditación, alevosía, traición y engaño, es desleal, perdiendo ante Dios toda su confianza y aprobación en el desarrollo del propósito eterno. Porque ¿cómo puede Dios, reitero, confiar los valores y recursos de su reino a quien no han sabido ser leal con la mujer de su pacto y con su prójimo? Malaquías, el capítulo 2, versos 13 al 16, hay un pensamiento de Dios plasmado en relación a lo que vengo presentando, que cuando lo leí, saltó de allá para acá y me pateó y se internó en mi espíritu. Dice, cito, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Esto no es lo que quiere Dios, ni lágrimas, ni llanto, ni clamor. Pero por esta vez, otra vez, dice el texto, otra vez, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Dice, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Me diréis,
y me haréis una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Entonces Jehová responde, porque Jehová ha atestiguado, ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Matrimonio es un pacto. ¿No hizo el uno? ¿No hizo el uno? Habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad sus vestidos. Él aborrece y lo repudia. ¿A quién? Al que cubre de iniquidad sus vestidos. Dijo Jehová de los ejércitos. Por tanto, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleal con la mujer de tu juventud, con la mujer de tu pacto, con la que contraíste matrimonio. Mire, la lealtad va más allá que la integridad. La lealtad va más allá que la integridad. Se puede ser íntegro en algunas áreas y no ser leal. Como siendo leal se vive en integridad. La lealtad es cuando se logra vivir en integridad total, completa, absoluta, en los diferentes campos de la vida. Es decir, la lealtad es la integridad integral. La lealtad es la integridad integral. Yo puedo ser íntegro como hijo, pero no como esposo. Entonces ya perdí la lealtad. Yo puedo ser íntegro como empresario, pero no como padre. Ya perdí la lealtad. Porque la lealtad es cuando se logra alcanzar un nivel de integridad total y absoluta en todos los sentidos de la vida. Es la integridad integral. Ahora, la pregunta es, ¿se puede alcanzar el nivel de lealtad? Es la pregunta, maestro, ¿se puede alcanzar el nivel de lealtad? La respuesta es sí. Sí, ¿y cómo usted lo sabe? Porque si eso no es posible, Dios no te hubiese dado un mandamiento para hacerlo. Dios no hiciese demandas del asunto. Y Él dejó plasmado como mandamiento la lealtad. Dice, guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleal con la mujer de tu juventud, con la mujer de tu pacto. Eso está en Malaquías, el capítulo 2, verso 13 al 16. Eso está para que usted lo tenga presente. Mire, la fornicación en relación al adulterio, en sus diferentes tipos, nos llevará a cometer actos de profanación, de extracción y sacrilegio. Aquí es cuando se empiezan a quebrantar los principios espirituales, los principios del reino y nos afecta en el área del espíritu, en las dimensiones del espíritu, nos afecta en la cuarta dimensión, en la dimensión del espíritu. Es acá. Porque lo que hemos tratado antes de esto que viene, tiene que ver con lo físico, cómo atenta en contra del hogar,
Pero ahora vamos a hablar cómo esto atenta, cómo la fornicación en relación al adulterio atenta en contra de la cuarta dimensión, de la dimensión del espíritu en relación a Dios, de lo sagrado. Entonces la fornicación en relación al adulterio en sus diferentes tipos nos llevan a cometer actos de profanación. ¿Qué es eso? ¿Qué es profanación? Ya lo voy a explicar. Nos lleva a cometer actos de detracción. ¿Qué es detracción? Ya lo voy a explicar. Y nos lleva a cometer actos de sacrilegio. ¿Qué es sacrilegio? Ya lo voy a explicar. Esto es en contra del cuerpo de Cristo y del templo del Espíritu Santo. Actos que son ante los ojos de Dios abominación, que ya voy a explicar lo que es abominación. El apóstol dice, todas las cosas me son lícitas, o sea, me son permitidas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, me son permitidas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, Dios no lo hizo para la fornicación. Es lo que aquí dice el texto. Pero el cuerpo no es para la fornicación, no fue hecho para esto, sino para el Señor. Para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Me voy a desmembrar del cuerpo de Cristo para unirme con una ramera, dice el apóstol Pablo. Si tiene sentido de conveniencia, dice Pablo, de ninguna manera. No lo voy a hacer. Si tienes 4 dedos de frente, si tienes un sentido de honra, si tienes un sentido de amor, amas a Dios, honras a Dios, eres agradecido. Si tienes un sentido de conveniencia, de ninguna manera, de ningún modo, dice Pablo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid. Observe que Pablo no dice resístala, sino que huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo a través de la fornicación en relación al adulterio, en sus diferentes tipos, nos llevan a cometer actos de profanación, detracción y sacrilegio? ¿Qué es esto? Maestro, ¿qué es profanación? ¿Qué es detracción y qué es sacrilegio? En nuestra próxima clase lo voy a explicar muy bien para que usted que esté claro en el asunto y que cuando a usted se le presente la oportunidad de caer en este tipo de inmoralidad sexual o en cualquier tipo de inmoralidad sexual denominada como fornicación, usted pueda tener un frenado, tener sentido de conveniencia, tener sentido de traslado y entender que nada de eso le conviene, que usted fue trasladado de las tinieblas a la luz, que nada hace las tinieblas, que hay un propósito eterno en usted, del cual Dios lo escogió a usted para grandes cosas. Dios lo quiere ascender, lo quiere promover, pero Dios quiere que usted sea recíproco en el amor, que usted lo ame como Él lo ama, que usted honre a Dios como Él te honra, que usted tenga un sentido de agradecimiento, que sea agradecido, porque hay razones para apartarse de toda esta basura, que usted ame su esposa, su hogar, sus hijos, que usted respete a la gente que está a su alrededor, a quien usted se debe, si es un pastor, si es un ministro, si es un obispo, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Entonces, aparte de toda esta basura. Nuestra próxima clase
Vamos a hablar de esto para tener fuerza en lo que llamamos el Código de Ética Ministerial, que es el primero, que es apartarnos de toda inmoralidad sexual. Después, no diga que no te lo dijeron, no diga que no te lo enseñaron. Dios me está usando como instrumento para presentarte estas verdades, para que te apartes y corras y huyas de esta basura. No se te olvide nunca lo que te voy a decir ahora. Para ser libre de las garras de la tentación en la fornicación, no se necesitan las fuerzas de Sansón, sino la velocidad de José. Sansón, con toda la fuerza que tuvo, no pudo. José salió corriendo y fue libre. Huye de la fornicación. No juguetees, no contemples, deja el chateo que tienes con, tú sabes, con esa persona que estás chateando, que estás jugando, estás tanteando un terreno minado. Y va a llegar el momento en que vas a pisar una mina y vas a tener el resultado de la explosión y vas a imputar tu vida. Vas a imputar tu matrimonio. Vas a destruir todo. Estás caminando en un piso de vidrio con zapatos de plomo, que vas a dar un paso mal dado, vas a partir el vidrio, tú no sabes dónde vas a caer. Ten cuidado, no juegues. No juegues, no seas galante con el diablo, porque el diablo no está jugando contigo. Él sabe lo que está haciendo, ¿ok? Se despide el maestro José Briceño, no sin antes pedirle que oren mucho por mí, muchísimo, oren mucho por mí. Agradezco sus oraciones, la mejor ofrenda que usted puede dar. Cúbrame, yo creo en la oración del justo puede mucho, dice el texto, desata el poder de Dios. 2, compartan este mensaje, no se queden con él, compártanlo. Número 3, pueden aportar una ofrenda para este ministerio. Usted es agradecido. Maestro, yo estoy agradecido de su ministerio y yo voy a aportar una ofrenda. ¿Cómo lo hacemos? Ahí están mis correos, en los caracteres. Ahí en la pantalla tienen los correos. Escríbame o llámeme al teléfono, yo lo atiendo y pregúnteme. Maestro, ¿cómo hago para hacerle llegar una ofrenda? Y cubra con el principio bíblico, cumpla con el principio bíblico, sea agradecido de toda buena obra, copartícipe de toda buena obra que el que te instruye en la palabra. Si usted se siente instruido a través de este ministerio, pues comparta una ofrenda voluntaria. Aquí yo no le estoy ni manipulando, ni intimidando, ni controlando, ni ofertando el mensaje, ni vendiendo el mensaje, ni cayendo en el terreno de la conmiseración de lástima como para que usted me dé. Solo hágalo bajo un principio de reino, ¿ok? Se despide el maestro Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josén77, briceno.a77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.